John Brown's body lies a mouldering in the grave. John Brown's body lies a mouldering in the grave. John Brown's body lies a mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Buenas a todos, buenas a todas y bienvenidos y bienvenidas a Enciclopedia de Conspiraciones, el canal donde recorremos las conspiraciones de la A a la Z. Supongo que desde la A de Área 51 hasta la Z de zombies atómicos o algo así. Pero no, la A va a ser la A de abolicionismo. Porque esta es la primera entrada de ese libro que he tomado como referencia para este pequeño proyecto personal, que es hacer una lectura comentada del Conspiracy Theories in American History, an Encyclopedia, de Peter Knight, que es una enciclopedia de conspiraciones que recorre, pues eso, fenómenos y sus derivadas conspirativas en la historia de los Estados Unidos. El primer fenómeno, la primera entrada, es abolicionismo, y en principio puede parecernos un tema no especialmente conspiranoico, y es verdad que, como la mayoría de las entradas, no vamos a ver como una parte muy pop de esa conspiración, pero sí que, como cualquier fenómeno social, tanto en la época como en sus estudios posteriores, sí que puede estudiarse pues las derivadas conspirativas y las diferentes teorías que un bando, el abolicionista, y otro bando, el esclavista, se lanzaban unos a otros. De las conspiraciones que tenían en la cabeza los abolicionistas, podríamos decir que muchos de ellos tenían en la cabeza que el esclavismo era una conspiración católica, religiosa, porque la mayoría de ellos eran protestantes, pero sobre todo nos vamos a centrar en cómo veían y qué creían qué teorías de la conspiración lanzaban desde el sur los esclavistas que se sentían amenazados por los abolicionistas del norte. Pues en los primeros años de esta conspiración, por situarnos temporalmente, pues eso, en la década del 1770 se había producido la independencia de los Estados Unidos, y ya desde un primer momento se produjo un movimiento abolicionista un poco en la línea de esa constitución que hablaba de hombres y mujeres, bueno, no sé si decía mujeres, pero de que todos los hombres eran iguales, ¿no? Pero la existencia de esclavos estaba ahí, y sobre todo era una idea muy fuerte en los estados del sur, que tenían una fuerte industria y sobre todo agricultura ligada al trabajo esclavo. Pero ya había movimientos abolicionistas, es decir, que abogaban por la liberación de los esclavos. Y, por supuesto, a la par que este movimiento, se producían esos pensamientos conspiranoicos en el sur que catalogaban en sus panfletos y en sus charlas y en sus discursos a los abolicionistas del norte como muchas cosas. Uno, muy importante por una sociedad tan marcada por el pensamiento religioso y el acecho del diablo puritano, pues era presentarlos como eso, como diabolistas, como brujas, como satanistas, prácticamente como aquelarres, ¿no? Ahí vemos una cita, ¿no? Estos conspiradores en sus reuniones nocturnas, donde el caldero burbujeante de la abolición se llenaba con sus materiales pestilentes. Pues esta era una típica imagen que se daba de los abolicionistas en el sur en estos primeros años. Otra acusación conspirativa que se lanzaba contra ellos es que no eran más que la extensión de esas revoluciones que ya desde el 1789, con la Revolución Francesa, pues agitaban Europa y la agitarían durante gran parte del XIX. Se decían eso, que eran una suerte de carbonarios protocomunistas que querían romper pues la moda de vivir, la forma de vivir de estos recién nacidos Estados Unidos de la Unión. Y
por supuesto, se utilizaba el que ya había sido el comodín conspirativo desde antes de la independencia de los propios Estados Unidos, que era la ex metrópoli, ¿no? Se decía que eran agentes británicos que querían acabar con esta colonia recién nacida. Pero hubo un fenómeno que marcó un hito en que se elevasen las apuestas, por un lado y por el otro. Y fue la revolución esclavista de Haití, que comenzó en 1791 y que en 1804 condujo a la independencia de Haití. Haití era una colonia francesa que se dedicaba principalmente a la exportación de azúcar, era una de las mayores productoras de azúcar de todo el mundo y tenía una gran población esclava. Y durante los años anteriores a ese 91 ya había habido movimientos de esclavos huidos y que se habían organizado en las montañas, y al calor de las revoluciones europeas, con la intervención de diferentes potencias y las propias fuerzas rebeldes esclavas, pues en 1804 alcanzó la independencia y se considera como la revolución esclava moderna que ha triunfado. Pero claro, las imágenes que llegaban a Estados Unidos a través de panfletos o oradores pues eran las peores pesadillas del proesclavista sureño, ¿no? Hombres negros violando, matando, acabando con sus dueños, y desde un primer momento se acusó a esos agentes abolicionistas del norte que de forma sibilina habían extendido sus garras hasta el Caribe para producir este caos y esta violencia desatada por parte de la población negra. Pero si atendemos a la realidad de la época y sobre todo de este movimiento abolicionista hasta casi los años 30, era bastante distinta. Lo primero es que nada de agentes infiltrados. En el sur prácticamente no había abolicionistas por una cuestión de que el modo de vida tenía muy integrado todo ese sistema esclavista, y porque era muy peligroso. Siquiera ya no hacer de agente liberador o revolucionario, sino simplemente hablar de abolicionismo te enfrentaba a penas que cada vez serían más duras, pero que ya podían suponer prisión o persecución por parte de las autoridades. Y luego en el norte, donde sí había más abolicionistas y donde el movimiento fue donde nació y creció con más fuerza, el carácter de estos abolicionistas, que en su mayoría eran gente bastante religiosa, incluso muchos ministros, abogaban por un abolicionismo guiado por la no violencia, y sus exigencias eran muy moderadas. O sea, se hablaba de indemnizar a los dueños de las plantaciones y se liberaba a sus esclavos, de liberar solo a los hijos de los esclavos y no a los esclavos actuales, o se limitaba simplemente a decir que, que no se aumentasen las plantaciones, pero que bueno, que ni siquiera había que acabar con los que eran esclavos actualmente en determinadas tierras. Eso, y a pesar de que todo el rato se habló del poder abolicionista dentro de los partidos en el norte, la verdad es que a pesar de que sí había muchos potentados que en esta época pues apoyaban la causa por diferentes razones, era mucho más exagerado el poder y sobre todo la radicalidad de los discursos de la que en realidad era. Esa radicalidad sí que llegó más adelante y bueno, fue alimentada pues por la situación, ¿no? Por digamos que esas dos ideas, las ideas que había en Europa, el devenir del mundo, el enfrentamiento cada vez más marcado entre los estados del norte y del sur, las tensiones políticas, la propia exigencia de derechos y toma de conciencia de la población, de las personas negras que vivían en Estados Unidos, hizo que ese discurso, que hablaba de pacifismo, de una intervención muy tenue, se radicalizase. Y empezaron a nacer una serie de panfletos o periódicos en esta línea. Nació el primer periódico publicado por afrodescendientes, que fue el Freedom Journal en Nueva York. Apareció el Liberator, que ahí escribió un famoso abolicionista, William Lloyd Garrison,
que sería considerado pues el gran azote de, de los moderados, sobre todo, porque a lo que apuntaba es que no se podía pretender eso, una liberación moderada. Era como pedir a alguien que sacase de forma moderada a su familia de un incendio o que apartase a un bebé de forma moderada y medida del fuego, ¿no? Y sobre todo un texto, An Appeal to the Colored Citizens of the World, escrito por David Walker, que era un comerciante de tela negro, que radicalizó el discurso y hizo una reivindicación más profunda de por qué las cosas estaban como estaban y qué había que hacer. ¿Vale? En cuanto a las causas del sufrimiento de las personas negras, establecía como centro la esclavitud, claro está. También hablaba de que parte de la culpa lo tenían el servilismo ante los blancos de las propias personas negras, incluso los negros libres, la total indiferencia por unos supuestos aliados que eran los ministros cristianos que deberían tratar pues a las personas negras pues como cristianos que no podían vivir en la esclavitud, y también a los movimientos que, como grupos como la Sociedad de Colonización Americana, que sí, hombre, abogaban por la liberación de los esclavos, pero tenían un plan de enviarlos a África y cosas parecidas, ¿no? Entonces se dirigía directamente a la población negra y también hablando de la importancia del cambio a través de la religión, la educación, pero marcaba que la resistencia violenta era un camino, que el esclavismo era un pecado y que por tanto rebelarte contra tu señor, incluso matarlo, tenía sentido y estaba justificado. La aparición de estos panfletos, tanto el de George Garrison como Walker, como otros que fueron apareciendo, produjo un movimiento duro en el sur, que eso empezó a establecer cábalas sobre estos dos demonios abolicionistas y se elevaron las penas, como decíamos antes, y eso ahora simplemente hablar o distribuir alguno de estos panfletos en el sur, pues te suponía azotes de látigo, prisión o incluso la pena de muerte. Y todo alcanzó su sumum cuando se relacionó este panfleto de Pete Walker con otro personaje y el hecho que protagonizó, que es Nat Turner. Que Nat Turner protagonizó la llamada Rebelión de Nat Turner, que si la buscáis por ahí es un grupo de funky súper molón y está inspirado en este personaje, que ahora está incluido pues dentro de la historia de la historia negra americana, de la historia de las personas negras estadounidenses, perdón, como la primera revolución esclava en suelo americano. Esta rebelión de Nat Turner pues se produjo en 1831, estuvo liderada por Nathaniel Turner, conocido como Nat Turner, que era un ministro, un ministro en en el condado de Southampton, en Virginia, y que coordinó la acción de un grupo de esclavos que acabó culminando pues en la muerte y asesinato una rebelión esclava y la muerte y asesinato de entre 55 y 65 personas blancas, y después en la represión por parte de las autoridades la muerte de y el asesinato de 120 personas negras. Esta rebelión, aunque tuvo un corto alcance, sí tuvo resonó muy fuerte en los dos discursos de los dos lados, en uno como en el norte abolicionista como espacio para que la acción directa era posible y para escándalo de los más moderados, y en el sur pues como la prueba fehaciente de que todos esos miedos y esas pesadillas que llevaban lanzando sobre demonios abolicionistas pues eran reales porque había muertos de por medio. Es un fenómeno bastante interesante cómo se desarrolló, y la verdad es que me llamaron la atención unas cuantas cosas. Una de ellas, la pongo ahí, que claro, el tener que coordinar a una población que muchas de ellas ni sabían ni leer ni escribir, que estaban muy controlados, separados en diferentes plantaciones y que tenían muy limitada su capacidad de acción para planear y desarrollar un plan, lo que hizo Nat Turner fue trabajar con un
pequeño grupo al principio de confianza y para comunicar las órdenes, los planes, coordinar las acciones, utilizaban mensajes cifrados dentro de canciones agrícolas, ¿no? Que se cantaban durante la recolección, que me parece ahí una imagen bastante potente, ¿no? De canciones crípticas, revolucionarias, para coordinar para que todos de repente, pues eso, alzasen el machete y se unieron a una. Y después otra cosa que también me llamó la atención es que la revolución se produjo en agosto del 31, pero ya el propio Nat Turner se convenció de que tenía que llevarlo adelante cuando el 12 de febrero del 31 se produjo un eclipse lunar y él lo consideró como una señal de Dios, ¿no? Como una mano negra que tapaba el sol blanco. Iba a ser el 4 de julio, pero se puso enfermo Nathaniel y estuvo dudando si era una señal de esa enfermedad, pero un fenómeno que se produjo el 13 de agosto del 31, en el que el sol se volvió verde, le volvió a convencer de que era el tiempo de la revolución. Se vería después que este fenómeno de sol verde fue producido por el efecto de la erupción de un volcán en Sicilia. Así que no sé, me parece maravilloso, ¿no? Toda esta carambola de creencias esotéricas, influencias de eclipses y de volcanes más allá al otro lado del océano. Pero bueno, Nat Turner, una persona que no conocía y una rebelión que no conocía, y me parece que, pues bueno, es un bonito a tener en cuenta, ¿no? La primera revolución esclavista, que aunque duró poco, sí marcó un punto de inflexión en el pensamiento y el desarrollo del abolicionismo. Un punto de inflexión que además coincidió con otro fenómeno social que se produjo en la época y que fue llamado el Segundo Gran Despertar, que se produjo en torno a estos años y que, bueno, eso fue un revival religioso que se produjo en Estados Unidos, y muchos de los que estaban unidos en ese revival religioso pues se unieron a la causa abolicionista, ¿no? Y se lanzaron a la llamada persuasión moral, que tomó forma del envío masivo de literatura antiesclavista tanto a congresistas y gobernantes como en el sur, a la población, y que bueno, es un poco este fenómeno que hay también en pelis americanas, ¿no? De enviar una carta a tu congresista. Pues el primer gran movimiento de envío de misivas fue esta revolución por correo que se llamó. Fue bastante peculiar el proceso que se dio, porque hubo carteros que se negaron a abrir las cartas, otros carteros o jefes de correos que hablaron de la sacralidad del correo y de que, más allá de la ideología, un cartero siempre debía entregar una carta, ¿no? Este rollo también tan americano. Y posiciones a favor y en contra, bolsas de correos que eran tiradas porque sabían que podían traer correo evolucionista, las autoridades actuando para mantener los envíos. Y es eso, digamos que se produjo un fenómeno bastante bestia, y que nos hablaba de cómo estaban de polarizadas las posiciones, ¿no? También nos sonará de nuestra actualidad, cuando se toman ahí como posiciones muy, muy maximalistas. En el sur lo que se hizo fue eso, marcar una nueva barrera, elevar las penas, se produjeron disturbios a aquellos que se les encontraba con estos panfletos que enviados desde el norte, y bueno, hubo eso, linchamientos, asesinatos, y se establecieron unas leyes, eso de carácter draconiana, para evitar la influencia perniciosa de ese movimiento abolicionista. Y también en este contexto se produjo otro fenómeno que nos sonará de las películas, o al menos a mí me sonaba, que era la del ferrocarril subterráneo, ¿no? Que yo creo que hay varias series, varios capítulos donde los protagonistas hablan de este fenómeno, ¿no? Como una red de personas que se dedicaban a ayudar a las personas negras huidas del esclavismo en el sur a llegar a los estados del norte libre. Es verdad que, a pesar de que se ha convertido en un gran fenómeno o un gran mito, nunca fue tan grande ni tan organizada o elaborada como las dos bandos decían, porque digamos que
tuvo la típica característica de cualquier buena conspiración, ¿no? Que los dos bandos se dedicaron pues a colocar la conspiración en el lado del otro y a exagerarla y alimentarla. Los abolicionistas en el norte, pues de esa pequeña infraestructura de personas que apoyaban en el estado de Ohio, sobre todo, crearon la imagen de la línea de la libertad, ¿no? En la que creaban carteles directamente con trenes que engalanados ahí que recorrían las estaciones de la libertad, que no dejaban de ser las casas de las personas que colaboraban. Y en el sur, pues eso, se hablaba eso también de una gran conspiración de... Es un verdadero tren subterráneo que recorría las entrañas del país, arrancando a los esclavos del sur y fugitivos y llevándoles al norte, ¿no? Y nos recuerda un poco también a veces cuando se producen pues conspiraciones o bueno, o discursos sobre cómo funciona la inmigración en la actualidad, ¿no? Cuando se habla de eso, del fenómeno de puertas abiertas o de las mafias, que todos se empañan en en grandes frases y en posiciones como muy exageradas, ¿no? Pues a mí me recordó un poco a eso, ¿no? Y, y bueno, más o menos esto viene a ser en torno a eso, del 30 al 50 se desarrollan sobre todo estos fenómenos o sea, que tendrían su desarrollo también un poco posterior, pero se llega a un nuevo punto en la década de los 50 en la que se habla del Kansas Splitting, ¿no? Que es otra gran historia que se cuentan los americanos, pues llena de medias verdades, de héroes para unos, villanos para otros. Se habla de un poco que es el preludio sangriento, ¿no? Es la pequeña guerra civil, porque Kansas en los 50 se incorpora a la Unión o se iba a incorporar a la Unión y había que decidir si iba a ser un nuevo estado, esclavista o no esclavista, ¿vale? Y entonces fue un frente de batalla pues para los dos bandos en contienda, pues para elevar la voz, elevar las apuestas y alzar los puños y desenfundar los sables, ¿no? Y arrancar los misiles, los fusiles, perdón. Eh, Primero hubo una lucha por los votos, porque hubo una votación en la que los habitantes de Kansas debían decidir si enviaban representantes esclavistas o antiesclavistas al Congreso, y por las dos partes hubo un movimiento de enviar gente para allí, para que votasen. Digamos, mandar ciudadanos no residentes para que, haciéndose pasar por kansanianos, supongo que se dice a los que son de Kansas, eh, pues votasen al de su lado, al abolicionista o al proesclavista. Estos infiltrados o desplazados ideológicos en el sur eran los border ruffians, los rufianes de frontera, y en el norte eran los free staters o ciudadanos libres. Esto produjo que al final se produjese, sí que se hubiese la votación, se votase por el representante proesclavista, pero hubiese reclamaciones, hubiese movilizaciones de tropas y hombres a ambos lados. Incluso eso, se habla de las Biblias Beecher, que fue una cosa que leí que me pareció guay, que es eso, se enviaron un montón de cajas de fusiles haciéndose pasar por cajas de Biblias por un abolicionista del norte que se llamaba Beecher, que llamaban las Biblias Beecher, ¿no? Me parece cachondo. Y tanto se partió el posicionamiento que se reclamaron esas elecciones, se volvió a hacer una votación en el norte del estado y se eligieron representantes alternativos. Incluso se redactó una nueva constitución para el estado en Topeka, ¿no? Entonces eso, teníamos a un estado totalmente dividido entre esos dos movimientos, abolicionistas y esclavistas. Digamos que todas esas conspiraciones de ejércitos armados ahora se volvían reales. Y tan reales se volvieron que apareció lo que los del norte encontraron un nuevo héroe, un nuevo Mesías. Después llegaría a eso, a ser considerado que había subido al cielo para seguir luchando por el Señor. Y en el sur un nuevo demonio, ¿no? Que lo catalogaban nada más con ese rostro así como de cómic. El bueno de John Brown creo que era buena
Era bueno para hacerle una caricatura y pintarle así con pinta de malvado evolucionista. Era un tipo que rompía totalmente con las posiciones moderadas. Decía que eso, estos hombres están siempre hablando cuando lo que nosotros necesitamos es acción, acción, ¿no? Una especie de Capitán Kirk abolicionista y que hizo pues, lo que diríamos diplomática vaquera, como en Star Trek, ¿vale? Y junto con sus 20 hijos y acompañado de unos cuantos hombres más, en el 1850 pues se fue financiado por varios abolicionistas al estado de Kansas a luchar contra los movimientos violentos que ya existían allí por parte de los prosclavistas y bueno, a unirse a esa reyerta tanto ideológica como física que se estaba produciendo en el estado y dispuesto a fundar el Ejército Provisional del Norte, que sería como una especie de avanzadilla abolicionista que liberaría el Estado, incluso seguiría más hacia el sur, ¿no? Por eso se habla de que este fue el preludio de la Guerra Civil, fue una versión eh, en, en pequeño de la Guerra Civil. Se fueron escalando las acciones, hubo una matanza para algunos, aunque bueno, sí, murieron 5 proesclavistas que secuestró el propio John Brown y sus hombres en el 56. Y en esta escalada, en el 59, hay un hecho eso que también celebran los americanos, que es la toma del fuerte de Harper's Ferry, en el que eso, logra tomar un fuerte de las tropas que en ese caso los gobernadores esclavistas tenían allí y pretende entregar armas a los que apoyan la causa abolicionista y a los negros. Y esto, bueno, causa pues oleadas de miedo e indignación y se acaba enviando el propio Robert E. Lee, que luego sería famoso, pues a acabar con estos movimientos de John Brown, que al final es ajusticiado, es asediado en un almacén y detenido, juzgado y ejecutado. Y será el primer norteamericano juzgado por traición, que tiene bastante, pues bueno, es bastante bestia, ¿no? Y bueno, también tiene otra cosa graciosa que os la pondré en la caja de descripción, que es que inspiró una canción que cuando la escuchéis a todos os sonará, sobre todo por su estribillo, que se hizo muy famosa y que cantaban las tropas del norte y que es la canción del cuerpo de John Brown Body, que eso nos habla de que se convirtió en un soldado en el cielo. Y bueno, 2 años después ya se desatarían las hostilidades de la Guerra Civil Americana y digamos que el movimiento abolicionista pues culminaría sus objetivos y para el sur se cumplirían sus peores pesadillas ya que se abolió la esclavitud, aunque la situación real de la población negra pues aún tendría mucho que decir y creo que en algunas de las entradas de estas conspiraciones de la A a la Z hay muchas de ellas dedicadas a los movimientos por los derechos civiles, a los Black Panthers, bueno, pues a esa lucha que hasta hoy dura por parte de las personas negras de Estados Unidos, pues para no sufrir ese struggle del que hablaba Walker, ¿no? En su panfleto. Y nada, ha sido este más o menos el repaso a las conspiraciones en torno al abolicionismo. Quizá algunos y algunas esperabais un acercamiento un poco más pop y no tan de clase de historia, pero no sé, a mí es como me gusta y es un poco el tono del libro. El libro habla del fenómeno histórico y va dando detalles de las cosas que se decían o de los posicionamientos sobre eso, determinado fenómeno, como en este caso el abolicionismo, y las derivadas conspiracionales en las mentes de sus protagonistas. Nada más, espero que os haya gustado y que me sigáis acompañando en otras entradas, porque recordad que esto es Enciclopedia de las Conspiraciones, donde vemos las conspiraciones de la A a la Z. John Brown's body lies a mouldering in the grave. John Brown's body lies a mouldering in the grave. John Brown's body lies a mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah.
how